Buenos días, queridas y queridos estudiantes, compañeros docentes. Iniciamos este cuatrimestre con lo que serían todas las instalaciones complementarias de lo que hemos visto y que completan la vivienda. En particular vamos a iniciar con un paquete de instalaciones sanitarias y hoy vamos a estar viendo la provisión de agua fría y agua caliente. Hablar de la importancia que tiene la disponibilidad de agua en nuestras viviendas es una obviedad, pero sepamos que no siempre fue así y que hoy abrir una canilla de la derecha y que salga agua fría y una de la izquierda y salga agua caliente o tibia es una disposición tecnológica social y económica que está al alcance de nosotros, pero no de todos los habitantes y no de todas las regiones. Aprovechémosla, disfrutémosla, pero sepamos que eso es así. Los objetivos generales más importantes determinados por el agua tienen que ver con estado de salud y seguridad. Justamente en estos momentos lavarse las manos cada tantos minutos, depende de eso. Disponer de un suministro de agua tanto para la higiene como para la ingesta, pero además para controlar los incendios o regar la huerta. Colabora también para la eliminación de los residuos, fundamentalmente los residuos cloacales, y se incorpora también la condición de recuperar el agua de lluvia, que en este nivel no nos vamos a detener, pero que sí en los próximos niveles, tanto en construcciones 2 como en construcciones 3, nos ocupamos específicamente de esos temas. Como todos sabemos, el agua en términos teóricos y puros se compone de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Pero para que el agua sea potable, o sea, posible de ser asimilada por el cuerpo humano, debe tener sales y minerales. No es el agua pura y destilada la que nos sirve, sino el agua potable que nos suministran, por ejemplo, la naturaleza en gran parte o las empresas que se encargan del servicio público. Para el suministro de agua individual, o sea, la comúnmente llamada de pozo, usamos fundamentalmente el agua que se encuentra en las napas freáticas. Esto es una especie de ríos subterráneos o depósitos subterráneos. Antiguamente la extracción se hacía con aljibes, que eran perforaciones hasta alcanzar estas napas. También con molinos de viento, que hoy los seguimos encontrando en el campo. Ya en la ciudad vamos a encontrar perforaciones debidamente preparadas, de las cuales se extrae el agua con bombeadores o con bombas de mano. Esto fundamentalmente es en las zonas periféricas de la ciudad. Para suministros de mayor caudal o de mayor calidad de agua, habida cuenta que a medida que las napas son más profundas, son menos contaminadas las aguas, se utilizan perforaciones especiales, encamisadas, etcétera, con bombas sumergibles de gran capacidad o bombas de aspiración con motores importantes. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del suministro de agua a través de lo que llamamos la red de provisión de agua corriente, que para el caso de la ciudad de Mar del Plata abastece cerca del 80% de la superficie. Como todos ustedes saben, la teoría de vasos comunicantes nos dice que mediante la comunicación el nivel de agua será el mismo en dos lugares distintos, o sea, dos extremos de una manguera es el caso. Para la distribución del agua corriente se utiliza este principio, o sea, el agua
se eleva a la parte más alta de la ciudad y de ahí se distribuye. Con lo cual, cada uno en el frente de su casa tendrá una presión de agua llamada nivel piezométrico. Existe un nivel piezométrico estático o teórico que es igual a la altura total de, el depósito de agua. Esto sería equivalente a la loma de Santa Cecilia. Pero debido a los desgastes que sufre esa presión por el traslado, por la disminución de caudal por extracción o servicio a los domicilios, etc., existe una fluctuación de este nivel piezométrico entre un nivel máximo y un nivel mínimo. El nivel mínimo es el nivel comercialmente garantizado por la empresa y es del orden de los 2 metros de altura. Esto es, si enchufáramos una manguera en la red directamente y la subiéramos, debiera garantizar la suministro de agua hasta que la manguera adquiere la altura de 2 metros. Hay un nivel piezométrico máximo que suele rondar alrededor de los 5 o 6 metros y que es efectivo durante algunas horas del día. En síntesis, la empresa Obras Sanitarias Sociedad de Estado OCE garantiza la captación, acumulación y distribución del agua utilizando redes que recorren el 80% de la superficie de la ciudad y mediante la presión que en estos momentos, que originalmente eran elevando el agua a la torre del agua, pero que en la actualidad se garantiza con el accionar de bombas presurizadoras de la red, lo cual hace que la empresa pueda garantizar un nivel piezométrico que nunca llega al nivel estático, pero sí que fluctúa entre el nivel piezométrico mínimo y máximo y que llamamos nivel piezométrico real, que es el que recibimos en cada una de nuestras viviendas. La manifestación exterior de la red de agua está expresada por una caja de aproximadamente 20 centímetros por 40, en la cual en su interior se encuentra un medidor y una llave de paso. Estos medidores solamente se aplican en casos muy especiales que tienen que ver con industrias o comercios. El suministro domiciliario no está medido, se tarifa de acuerdo a otras variables. Esta caja es de apariencia oscura y se nivela con el solado de las veredas. Además del suministro individual a cada uno de los domicilios, la red prevé un suministro eventual ubicado en alguna de las esquinas de cada manzana e identificable con una tapa de aproximadamente 20 por 20 centímetros con una letra H que indica el suministro de agua a través de un hidrante, o sea, de una trompa de cierre rápido que permite la salida de un caudal importante de agua con un accionamiento muy simple. Esto está destinado al suministro de agua para los bomberos en caso de incendio. Con su autobomba se estacionan próximo a esta y rellenan los tanques de su vehículo. Nosotros como vecinos debiéramos tener ubicada esta boca en cada esquina a los efectos de poder indicarle frente a un siniestro a los bomberos dónde está este suministro. La red de distribución corre por la vereda a una profundidad aproximada entre 80 centímetros y 1 metro y consiste en un caño que en las últimas etapas de construcción es de polipropileno
y de él sale una derivación a cada domicilio pasando por esta caja que veíamos. Antes hay una llave de corte que acciona obras sanitarias y una válvula que, como todos ustedes saben, válvula es aquel artefacto que permite el tránsito de un fluido en una sola dirección. Con esto impediría el retroceso frente a una depresión en la red, el retroceso de agua que podría acarrear impurezas o contaminaciones que pudiera haber en alguno de los domicilios. Si la red se retrocediera en su presión, no recuperaría de los domicilios, gracias a esta válvula llamada férula. Con estos datos entonces, o sea, sabiendo que la red corre por la vereda y nos dejan un suministro, que es de un diámetro de media pulgada y no mayor, y sabiendo el nivel piezométrico mínimo y constante que vamos a disponer es de 2,5 metros, podríamos abastecer una red elemental de agua fría para grifos o canillas de riego de la cocina, alimentación a algún lavarropas, etcétera. Y también podríamos alimentar un calentador de agua que no requiriera de una presión mayor. Hay algunos artefactos de calentamiento, como veremos adelante, que sí requieren de otra presión. Pero bueno, tendríamos así resuelto un esquema elemental, pero en principio completo, con una sola salvedad, y es que frente a un eventual corte de suministro, por reparaciones o por algún otro motivo, la vivienda se vería totalmente carente de agua. En un esquema de este tipo, al que le incorporamos un tanque sobrelevado, nosotros podríamos, tomando agua directamente de la red, abastecer este tanque durante algunas horas del día y abastecer en la planta baja el sistema de agua fría también con una derivación directa desde la red. Con lo cual dispondríamos de agua en los grifos en cualquier momento, y si en algún momento se dejara de distribuir el agua, tendríamos la posibilidad de tomarla desde el tanque de arriba. Además, si este tanque estuviera sobrelevado por sobre el artefacto de agua caliente más alto, que es la ducha, 2 metros o 2,50 metros en realidad, podríamos con él alimentar un artefacto de calentamiento de agua, como puede ser un termotanque o un calefón. De este modo dispondríamos una cierta independencia de la red en la eventualidad de un corte de agua. Podríamos contar con esa reserva y además alimentar un sistema un tanto más complejo de alimentación de agua caliente. Con el mismo orden de razonamiento anterior, teniendo en cuenta la disponibilidad de la red y el nivel piezométrico máximo de 5 o 6 metros, veríamos que para una vivienda de 2 plantas con instalación sanitaria en la planta alta no nos satisfaría el esquema anterior. Por lo tanto, en este caso propondríamos la colocación de un tanque sobrelevado 2 metros por sobre la flor más alta de la planta alta, para lo cual debemos suministrarle agua de manera propia. Esto nos remite al presente esquema en el que de la red abastecemos de manera directa un tanque de
cisterna o un tanque de bombeo. También puede haber una derivación que surta de agua fría a la planta baja. Y desde este tanque de cisterna o de bombeo, con bombas impulsoras llenamos el tanque superior. Este tanque superior abastecerá mediante las bajadas correspondientes un sistema de agua fría y un sistema de agua caliente. Con lo cual, debemos garantizar que por sobre la flor del piso alto haya al fondo del tanque entre 2 y 2,5 metros. Este esquema es válido para 2 o más plantas y solamente lo que será modificable será la capacidad de ascenso de las bombas empleadas. Si bien la reserva total diaria es la suma de acuerdo a la cantidad de habitantes de la vivienda y artefactos de que dispongan, hay tablas que nos permiten cuantificar con mayor precisión, pero que son aplicables para edificios de mayor tamaño, mayor cantidad de usuarios o con actividades más complejas. En una vivienda de 1 o 2 plantas donde puedan estar habitando una familia con 4 o 6 personas, la reserva total será del orden de los 1.000 a 1.500 litros de tanque. La reserva será de 1.000 a 1.500 litros, pudiéndose repartir entre el tanque de reserva y el tanque de bombeo. Entendemos como cargas mínimas aquellas que equivalentes al nivel piezométrico entre la diferencia de altura del tanque y el artefacto que vamos a emplear. Esto se ve claramente cuando queremos lavar el auto y la presión de la manguera es muy baja, o sea, la carga es muy baja y no nos permite lavarlo con comodidad. Este es simplemente un ejemplo, pero la ubicación del tanque nos va a garantizar ese nivel de cargas mínimas que permitan un uso adecuado de todos y cada uno de los artefactos que tenemos en nuestra. En este simple esquema estamos viendo la provisión del agua directamente desde la red al tanque de bombeo. Este entra por un caño, como dijimos, de media pulgada. Cuando el tanque se llena este tanque, la entrada obtura a través de un cierre mecánico o flotante mecánico. Cuando el nivel del agua baja, este permite la entrada y así sucesivamente. Luego, desde este tanque que es de bombeo, se conecta con unas bombas e impulsa el agua hasta el tanque de reserva. ¿Cuándo deja de funcionar la bomba o cuándo comienza a funcionar la bomba que asciende el agua? Mediante un flotante eléctrico que se encuentra en el tanque sobrelevado. Este flotante eléctrico habilita un circuito que pone en marcha la bomba. Hay otros circuitos aún más completos que este que incluyen el testeo de la existencia de agua en el primer tanque con un flotante eléctrico hasta el tablero, de manera tal que si por algún motivo el tanque de bombeo no tuviera agua, lo impediría la apertura de la bomba elevadora, porque si una bomba elevadora trabaja en seco, se arruina. Hemos venido hablando de los tanques y aquí vemos 2 ejemplos, uno puestos en batería sobre una plataforma de mampostería y una losa pretensada. Y en la parte inferior vemos un colector, o sea, una pieza que une los 2 tanques y distribuye el agua hacia abajo. En el otro vemos un tanque sobre un encuentro perpendicular de muros con una viga diagonal. Este tanque tiene un llenado por un costado y a su vez por ese costado también sale la alimentación a través de ese mismo artefacto que denominamos colector.
y que tiene las cañerías de distribución o bajadas. Los tanques, además de cumplir con las funciones que mencionamos, deben cumplir con algunos requisitos de ubicación que básicamente significan la posibilidad de recorrido total, de manera tal que si tuvieran alguna rajadura, pérdida en alguna parte de su superficie, pudiera ser perfectamente localizable y no irreparable, y sin acarrear perjuicios fundamentalmente a los vecinos. Por eso que hay una distancia mínima de separación con el muro medianero que es de 60 centímetros. En definitiva, estamos diseñando una de las instalaciones, la instalación de provisión de agua fría y agua caliente, y como en casos similares, iniciamos esto concibiendo el espacio y sus particularidades. Esto quiere decir qué artefactos vamos a disponer, cómo los vamos a disponer y entonces qué servicio cada uno de ellos va a tener. Luego se tratará el recorrido de las cañerías, teniendo en cuenta la ubicación precisa de estos artefactos, tanto en planta como en vistas o en una presentación axonométrica o tridimensional. En estas imágenes vemos corriendo de manera simultánea las dos instalaciones, la de agua fría y la de agua caliente. La de agua caliente en la parte superior, la de agua fría en la parte inferior. Observen ustedes que el trazado se ha hecho con una tecnología de cañerías termofusionadas, pero que la última pieza, la que sale y conecta con el artefacto, es una pieza que en un extremo está fusionada y en el otro presenta una rosca que permitirá justamente vincular lo que se llama flexible, que es una pieza que une el artefacto con la red. En la parte inferior, en el piso, estamos observando 3 desagües: el de la derecha, el de inodoro; el del medio, el de la pileta de piso con rejilla; y el de la izquierda es un desagüe de un bidet. A cada uno de esos artefactos le corresponde una alimentación de agua fría o de agua fría y caliente. A título ilustrativo, les presentamos cómo es el esquema de una canilla, y consta básicamente de dos partes: una fija, que es el cuerpo de la misma por la cual circula el agua, y el sistema de tornillo que permite abrirla y cerrarla, con dos elementos que no son metálicos y que conforman junto con el asiento de la canilla el cierre y la apertura, o la junta o empaquetadura que cierra perfectamente el encuentro entre el tornillo y el cuerpo de la canilla, para que el agua no salga al exterior. Estos dos elementos, tanto la empaquetadura como el asiento de la válvula o cuerito, deben requerir de un estado perfecto para el normal funcionamiento y periódicamente requieren de un mantenimiento. Esto es así para cualquier grifería, excepto aquellas de accionamiento rápido o aquellas de base cerámica. Hemos hablado de las bombas y aquí tenemos dos imágenes de distintas características con el mismo objeto, que es elevar el agua. Constan de dos partes básicamente, y son, por un lado, un motor, en este caso eléctrico, giratorio, que acciona la bomba propiamente dicha, que es la que con un movimiento circular genera una presión o depresión y eleva el agua. Las bombas se miden por dos parámetros, y uno es el caudal y otro es la altura a la que llegan. En general, los vendedores las miden por la capacidad del motor, y estos datos poco lo saben o poco lo manejan, pero es lo que a nosotros en realidad nos...
Otros elementos poco frecuentes en nuestro medio, porque afortunadamente disponemos tanto en la red como en los pozos de un agua de muy buena calidad, excepto en algunos lugares específicos donde el agua de la periferia está contaminada. Bueno, otros elementos son los filtros. De acuerdo a lo que quisiéramos captar en esa filtración, será la particularidad del filtro, ya sean sales, ya sean microorganismos, deberemos adaptarlo a la necesidad de cada lugar. En este gráfico vemos en la parte izquierda una planta con la localización precisa de todos y cada uno de los artefactos, y en la parte derecha un detalle de estos artefactos, ya sea la losa, la grifería o las llaves de paso. En el centro vemos un esquema de distribución tridimensional en el cual la instalación está estrechamente vinculada con los artefactos y no puede ser de otra manera. Esto significa que cuando nosotros estamos en la etapa de diseño tenemos que tener predeterminado cuáles van a ser los artefactos que vamos a instalar, pues no todos tienen la misma dimensión en sí mismo o la misma disposición de la carga o las descargas. Completado el diseño de toda la distribución de agua fría en este caso, es muy conveniente hacer un esquema tridimensional o axonométrico en el que se incluya todo el recorrido, lo cual nos permitirá perfectamente saber las dimensiones de cada tramo y las piezas que involucra cada uno de estos cambios de dirección o de sección. Tengamos presente este gráfico porque ya vamos a volver sobre el mismo. Esta es una tabla para el cálculo de las secciones de cada uno de los tramos de la instalación, pero que en este año no la vamos a emplear y nos vamos a mover con 3 diámetros solamente. Pero sepan que existe un modelo bastante riguroso y que se va a aplicar fundamentalmente en construcciones 3 cuando deban dimensionar instalaciones mucho más complejas. Nosotros vamos a emplear 3 diámetros que serán los siguientes. Con 1 pulgada saldremos del colector del tanque, con 3/4 los circuitos de distribución, tanto para agua fría como agua caliente, ya sea una o más bajadas, y media pulgada para la distribución dentro de los locales. Con esto, para la complejidad de nuestra vivienda, será suficiente. Los tanques, del colector y de las bajadas, que son aquellas parte de la cañería que llega desde el tanque o desde el colector, mejor dicho, hasta los locales. Hay una recomendación, y es que trataríamos en el interior de la vivienda hacer el menor recorrido horizontal y el mayor recorrido vertical para evitar la posibilidad de que ocurran desperfectos o efectos no deseados en el interior de la vivienda. Y evitaremos el desplazamiento en las losas de hormigón, ubicando las cañerías en los contrapisos a los que durante la construcción hemos dejado canaletas abiertas. En el caso de los desplazamientos horizontales en el exterior los podemos hacer por las cargas de los techos. Solo a modo de ejemplo, vemos que tenemos 3 locales para los cuales se han generado 3 bajadas. Una de ellas que alimenta un local, otra de ellas que alimenta a los otros 2 locales próximos, cocina y toilette, y la número 1, que alimenta el artefacto de calentamiento. Ya veremos de qué se trata esto último. Esto posibilita, mejor dicho, más que posibilitar, condiciona en la planta alta, inmediatamente debajo del tanque, cómo
se ha resuelto. La bajada 3 para aquel local que estaba más alejado, pero que está más próximo del tanque acá arriba, y la bajada 1 y 2 para los locales que vimos y el artefacto de calentamiento. Y como vemos, se hicieron desplazamientos por las cargas de los techos. Como dijimos, difícilmente empleemos secciones mayores a la pulgada, pero para verificar correctamente la construcción de un colector, diremos que la salida del tanque y la barra del colector propiamente dicho, de donde salen las bajadas, se calculará de esta manera. Tendrá el diámetro mayor más la semisuma del resto de las bajadas. Suponiendo que la bajada 3 fuera de 3/4 pulgadas, más la semisuma de las otras dos, estaría en el orden de la 1,25 pulgadas tal vez. En estas imágenes estamos viendo justamente salidas de los colectores. En un caso estamos viendo un colector con 2 bajadas y en el otro caso vemos un colector con 3 bajadas y un despurgue. En otros ya son colectores mucho más numerosos que no se corresponden con instalaciones domiciliarias, pero cabe la imagen para conceptualizar. En el primer colector, el de 2 bajadas, vemos que estas han sido unidas al colector por una pieza que se llama unión doble, que aparece en marrón al lado de la cañería azul, y que es una pieza que permite unir cañerías sin necesidad de roscar ni de soldar. Y si bien tiene esta libertad, es una pieza que no recomendamos utilizar en situaciones de amure. Para el cómputo y presupuesto tendremos en cuenta aquel esquema tridimensional al que les hice mención del trazado de las cañerías, donde aparecen la longitud de cada tramo, o esquemas de este tipo que ejemplifican con el debido detalle los diámetros y la cantidad y la característica de cada una de las piezas. De modo que acá se podrá estar contando la longitud de las cañerías y la cantidad de tantos codos, tantos T, tantas reducciones, tantas cuplas, etc. Y vemos que en estos esquemas se está superponiendo agua fría y agua caliente, con lo cual tendremos un cómputo completo de la instalación. Nos permitimos hacer algunas recomendaciones de carácter más general para el diseño de la instalación, teniendo en cuenta que forman parte del todo de la vivienda, del proyecto y de la idea inicial, y no que aparecen como una cuestión complementaria hacia el final del proceso de construcción y o de diseño, que tienen implicancias volumétricas importantes y por eso hay que tenerlas en cuenta, no solo los artefactos o los tanques, sino las mismas cañerías en relación con los muros donde corren, que funcionalmente tienen que estar obviamente vinculadas con los artefactos, pero que además estos están pensados en el mejoramiento de la calidad de vida, y que económicamente tienen implicancias muy serias, y el diseño repercute en este aspecto directamente. Hay una relación entre el valor pieza y valor de unidad de medida de longitud del caño, dado que hay tecnologías que tienen piezas más baratas que la unidad de medida del caño, mientras que hay otras tecnologías que 1 metro de caño vale relativamente más que la pieza. Entonces, en instalaciones muy compactas, tal vez valoremos más la cantidad de piezas, y en instalaciones más extensas, tal vez valoremos más el valor de la cañería. Cabe destacar que cada tecnología tiene que funcionar completa. No es posible mezclar
caños de un tipo con piezas de otro tipo. Nos permitimos sugerir una secuencia de tareas o de puntos a tener en cuenta que nos ordenan, que no son excluyentes, pero que entendemos pueden serles de utilidad. Lo primero y principal es detectar la existencia de red en la vereda de nuestro proyecto. Si es así, tramitar la conexión, que la puede hacer el propietario, pero también puede ser parte de la tarea profesional. Además, nosotros deberemos indicar dónde ubicar esa derivación a obras sanitarias. Dos, ubicar los artefactos en su correcta ubicación, tanto sean los artefactos de loza, inodoro, bidet, piletas, etcétera, como las griferías en los artefactos, como las griferías sueltas, tales como la canilla de servicio, canillas de riego, etcétera. Y también los tanques y las bombas que tienen, como ya dijimos, implicancias volumétricas importantes. Luego, definir los trazados más racionales en función de la ubicación de estos, teniendo en cuenta las consideraciones que antes hicimos. Definir los sectores que cada llave de paso ha de cortar. Nosotros recomendamos que por cada local haya llaves de paso, o podría ser que hubiera lavadero y toilet juntos, y entonces, bueno, que sean un solo circuito. Jamás podríamos sugerir que fueran los dos baños, aunque estuvieran muy próximos, porque frente al desperfecto de uno de ellos nos quedaríamos sin el servicio. Detalles como esos. Luego, definir los materiales a emplear, esto es, tanto de lo que se ve como lo que no se ve, las tecnologías que vamos a emplear y los artefactos que vamos a utilizar. Y ubicarlos en los muros. Aquí aparece una cuestión que debemos considerar, y es que la envolvente se puede ver seriamente afectada, o los muros interiores se pueden ver fuertemente afectadas, porque la concentración de cañería podría debilitar mucho el muro. Bueno, debiéramos hacer un muro más ancho o repartir las cañerías para que no afecten, no hieran tanto la mampostería. Luego debemos registrar con la mayor fidelidad posible el trazado definitivo que ha tenido la instalación, porque durante la obra pudieron haberse hecho algunas modificaciones. Registrar esas modificaciones y acompañarlas con tomas fotográficas que nos serán de utilidad frente a una obra necesaria para ampliar, modificar o hacer alguna reparación. Por último, realizar el cómputo de presupuesto pormenorizado de acuerdo a las pautas gráficas que vimos y a la elección de la tecnología conforme los principios que ya. Bueno, a continuación vamos a ir viendo la instalación para provisión de agua caliente, y esto significa aquella instalación que provee a los distintos locales de agua que ha recibido energía térmica. Pero en nuestro caso, en este desagregado de este curso, Construcciones 1, nosotros nos referiremos al agua caliente utilizada exclusivamente en la higiene personal, en la higiene de los artefactos, vajilla, etc., y no en el agua caliente empleada para calefacción, de la cual nos vamos a ocupar en años posteriores. Para los edificios de los cuales estamos tratando hoy, nos ocuparemos de dos mecanismos para calentamiento de agua. Uno es el termotanque, que consiste básicamente en un depósito de agua que recibe en la parte interior e inferior la llama de un artefacto, en general a gas, o la circulación de una
resistencia eléctrica que permite calentar el agua que se encuentra en este depósito. Para evitar la transferencia de esta temperatura al exterior del mismo, o sea, al ambiente, se lo recubre de un elemento que en general es poliuretano de muy baja transmitancia que mantiene por largo tiempo la temperatura del agua. El agua entra fría, sale caliente, de acuerdo a la temperatura se regula de acuerdo a un termostato que uno elige previamente. Con lo cual, la reposición del agua se hace a medida que se va utilizando. En el caso de los calefactores o termotanques que utilizan el gas como combustible, además dispondrán de una ventilación. O sea, depósito, el quemador y el elemento de control de la temperatura o termostato. Aquí vemos a un termostato con gas. Vemos el depósito de agua y su revestimiento. En la parte inferior el quemador, sobre el quemador un conducto interior que termina en una ventilación del artefacto y se extiende en una chimenea que va al exterior. Estos artefactos son de tiro natural, esto es, tomarán aire del ambiente en el que se encuentran para extraer de él el oxígeno, dispondrán de un sistema de control y seguridad del gas que permite regular la temperatura con un termostato, tener prendido un piloto y una válvula de seguridad. Como todo artefacto, requiere que estén conectados a la red mediante, y con una llave de corte propio que pueda accionarse con facilidad. Los termotanques vienen de capacidades distintas medidas en litros y hoy existe además una categoría que se llaman de alta recuperación. Lo que tienen es una llama más grande para recuperar la temperatura del contenido en menor cantidad de tiempo. Entre las características más significativas del termotanque es que este no necesita una presión adicional para funcionar, solo la presión que garantice la alimentación al artefacto, o sea, al grifo o a la flor. Permiten la apertura simultánea de varias canillas, aunque el caudal siempre será el mismo, y este se dividirá entre tantas canillas como se abran. También, como ya mencionamos, los hay de alta recuperación que tienden a reducir el tiempo de recuperación de la temperatura en el contenido. También necesitan de un espacio importante, son voluminosos, de diámetros cercanos a 50 o 60 centímetros y de 1,20 m a 1,60 m de altura de acuerdo a su capacidad. Están consumiendo gas permanentemente, no solamente por el piloto que mantienen siempre encendido, sino además porque al perder temperatura por el mero transcurso del tiempo, aunque no se hubiera utilizado, el artefacto se pone en marcha para recuperarla naturalmente como ha sido programada en su termostato. Requieren de una bajada exclusiva de agua fría para su alimentación. Los calefones son artefactos que calientan el agua no por acumulación sino por tránsito, podríamos decir. De hecho, el agua entra fría
recorre una cañería en forma helicoidal o de serpentín que se arma sobre un cajón metálico y sale caliente. Al entrar el agua y accionarse una canilla, esto permite la circulación, la misma circulación es la que acciona una pieza que se llama diafragma y permite el paso del gas. Son artefactos que funcionan a gas con el aire del ambiente, o sea que son de tiro natural. Tanto en el termotanque como en el calefón existen, aunque son raros, pero existen artefactos de tiro balanceado. En el caso de los calefones, tenemos, como ya dijimos, una caja con una cañería que la rodea de forma helicoidal, que es el serpentín por el que corre el agua, o sea, el agua entra fría y sale caliente y no tenemos ningún control sobre ella, salvo la apertura o cierre de los grifos. Además de esto tiene un sistema de calentamiento que es el gas, la hornalla, el quemador y un piloto. Tenemos también un elemento de seguridad que son las válvulas de seguridad y un control sobre la altura de la llama que da la temperatura del agua. Esta es una diferencia sustancial con el termotanque, ya que el termotanque la temperatura depende de la cantidad de tiempo a la que está expuesta el agua, mientras que en el calefón la temperatura está dada por el tamaño de la llama. Nosotros en el termotanque no tenemos control sobre el tamaño de la llama y en el calefón sí tenemos control sobre el tamaño de la llama. El otro elemento que constituye esto es la ventilación del mismo, que como ya dijimos puede ser de tiro balanceado o de tiro natural. Algunas características significativas del calefón es que en términos comparativos es más económico que un termotanque, aunque esto tiene que ver con modas también. En estos momentos el calefón no goza de buena prensa, a diferencia del termotanque o de las calderas murales, entendiendo como tales aquellas que proporcionan agua para calefacción, ya las van a ver en años más adelantados, pero una caldera mural no es más que un calefón con una bomba circuladora. La otra característica del calefón es que calienta rápidamente, por eso se le llaman calentadores instantáneos. Entrega una cantidad ilimitada de agua. Uno abre la canilla y mientras haya gas y agua, el agua va a seguir saliendo caliente. Solo consume gas cuando se abre la canilla. Si bien permanece el piloto abierto, en ninguna otra circunstancia va a gastar gas. No mantiene el agua caliente. Vienen de caudales distintos, de 10, 12, 14 y hasta 18 litros por minuto de consumo. Como ya dijimos, necesita una presión específica de un mínimo de 2,5 metros por sobre el artefacto más alto para poder accionarlo. El mito dice que solo se puede usar un artefacto por vez. Esto no es cierto. Uno puede abrir más de una canilla. Lo que ocurre es que el caudal se va a dividir y uno puede notar la merma en el uso de uno de ellos.
Si el artefacto de uso se encuentra muy distante del artefacto de calentamiento, al igual que en el termotanque, la temperatura del agua puede descender, y si la cañería recorriera ambientes fríos como un garage, por ejemplo, o más si circulara por fuera de la casa, debiera ser acondicionada térmicamente para minimizar las pérdidas del calor. Como ya mencionamos antes, la alimentación del artefacto de calentamiento, sea termotanque o calefón, debe ser por una bajada exclusiva, con un diámetro mínimo de 3/4. En este caso, el desplazamiento horizontal para llegar hasta la coincidencia se ha hecho en la planta alta, como ya vimos, por la carga del techo. Esquema muy simple de distribución de artefactos. Vemos la red de distribución de agua fría en azul y vemos la red de distribución de agua caliente en carmín. Y también, lo que es muy importante, vemos las dos llaves de pasos dispuestas en un lugar discreto, pero a su vez accesibles. Estamos viendo cómo vemos en la parte superior izquierda los dos tendidos de agua fría y agua caliente en paralelo, y abajo una parte de la instalación de gas, los primeros en verde, los últimos en amarillo. En la parte derecha vemos los dos trazados de agua fría en polipropileno, termofusión, subiendo la flor de la ducha, más abajo la descarga y la alimentación para un lavatorio, y cruzando eso una instalación de gas. Vemos la necesidad de perforar la pared, por lo tanto, si las cañerías están en un mismo plano, solamente afectarán un ojo de este ladrillo, pero si una está sobre la otra, prácticamente cortará toda la pared, y sobre eso tendremos que tener mucho cuidado. Aquí vemos dos trazados esquemáticos, uno que dice que sí y otro que dice que no. El que dice que sí, obviamente, es la recomendación del trazado, mientras que el otro no. ¿Por qué? Si observamos con detenimiento, veremos que el trazado del agua fría se hace un desplazamiento superior, en este caso por el contrapiso de la terraza, por ejemplo, y para cada lugar hace una bajada exclusiva. En el caso de la alimentación o distribución del agua caliente, al salir por la parte superior del termotanque, podría ir recorriendo, bajando a cada local, volviendo a subir como en el esquema inferior, pero cada una de esas subidas hace lo que se llama una posibilidad de sifón, o sea que alguna burbuja aire se ubique en la parte superior de la cañería e impida el normal desplazamiento del agua, por lo cual el esquema recomendado es desplazamiento superior, alimentación desde arriba. En este esquema pareciera similar al anterior, pero acá tenemos la ventaja de no tener puertas en el medio, con lo cual, ahora sí, habiendo bajado al primer artefacto, podemos mantener la misma línea de alimentación inferior, porque ya no sube y vuelve a bajar. Una vez que bajó y no hay una interferencia con una puerta, podemos hacer el desplazamiento siempre a esta misma altura, y esto es correcto y deseable. Hemos estado hablando bastante de los tanques, y desde el punto de vista de su materialidad vamos a distinguir dos: los de acero inoxidable, que son de muy buena prestación frente a la corrosión o los rayos ultravioleta, y mecánicamente también
son de un costo significativamente superior al de los de polipropileno o polímeros similares. Estos tanques los encontramos en dos clases, bicapa y tricapa. Esto no hace a la calidad del mismo, sino a una cuestión muy elemental, que es la siguiente. La estanqueidad y la condición mecánica está dada por las dos primeras capas. La tricapa, la tercera capa, es una protección para con los rayos ultravioletas, que de no ser así, tienden a cristalizar y por último el tanque, si no, colapsaría. Por lo tanto, aquellos tanques que van a ir al exterior sobre los techos o sobre una plataforma deberán ser tricapa. Mientras que aquellos tanques que van enterrados o en salas de máquinas, como los tanques de bombeo, podrán ser tanques bicapa. Vamos a hacer ahora algunas pequeñas menciones, bastante incompletas por cierto, al tema de las cañerías. Y vamos a mencionar que desde el punto de vista de su materialidad hay dos grandes paquetes. Los metálicos, conformados por el latón o hidrobronce, que es una aleación de bronce y zinc. Los de acero inoxidable, los de hierro galvanizado y los de plomos. Estos últimos solamente los vemos en instalaciones viejas, no se vende más y solamente los deberíamos tener presente a los efectos de hacer empalmes o reparaciones. El otro gran paquete está conformado por los plásticos, polipropileno, polipropileno copolímero, random y los de poliestireno reticulado. A modo de curiosidad o para ampliar nuestros conocimientos, traemos estas imágenes que se corresponden con cañerías de distribución de agua de bronce que estaban en la antigua Roma. Y es importante destacar esto porque hace 2000 años había instalaciones sanitarias de provisión de agua y de evacuación de residuos cloacales, lo cual hacía que la vida en la ciudad fuera infinitamente más sana que la vida que había en las ciudades medievales en 4 o 5 siglos que le siguieron. Y las pautas de higiene se recuperaron recién hacia fines del siglo XIX. Hemos estado hablando del caudal y entendemos por tal la cantidad de agua medida en la unidad de tiempo. Y esto tiene que ver con la sección y también con la presión o el nivel piezométrico de la instalación. Por eso es que es importante para nosotros que sepamos las dimensiones y sepamos identificar la sección de cada cañería, pero también sepamos vincularla a esta con la altura de los tanques, por ejemplo, que estamos diseñando en nuestra instalación. En términos generales, también para la conducción del agua disponemos de cañerías, de los materiales que ya hemos visto, y de mangueras. Mientras que las cañerías son rígidas y para cualquier cambio de dirección requerimos de una pieza, para las mangueras tienen cierta flexibilidad y permiten la distribución y acomodar el trazado con ciertas libertades sin la necesidad de utilizar piezas. Pero claro, estas mangueras son para utilización exterior porque suelen
ser menos confiables mecánicamente y podrían ser que tuvieran riesgos si las colocamos dentro de la vivienda. Pero para alimentación de, de sistemas de riego domésticos o para la vinculación de un local con otro, por ejemplo, llevar agua al quincho, funcionan perfectamente. Desde el punto de vista de la vinculación entre la pieza y la cañería, reconocemos tres formas, hay una más, y nos referimos al encuentro roscado entre la pieza y el caño. Los caños son los que se cortan a medida, por lo tanto hay que roscar la punta que se corta, mientras que la pieza en general tiene una rosca hembra en la cual se enrosca el caño. Las soldaduras, que son soldaduras en plata o soldaduras en estaño para las cañerías de latón o hidrobronce, y las de termofusión para los demás plásticos. Acá vemos un detalle de las cañerías de hidrobronce. Vienen en rollos y se trata de una aleación de cobre, bronce y zinc que lo hace muy dúctil y liso, muy resistente a la corrosión y muy refractario a las incrustaciones también. Como ya dijimos, requiere soldaduras de estaño, plomo y plata, y tanto el material como la mano de obra que se emplean son significativamente más caras que las anteriores, pero para instalaciones especiales, no tanto en doméstica, pero sí en industriales o laboratorios, es una solución realmente indicada. En el caso de las instalaciones de acero inoxidables, casi la misma consideración que la anterior, son especialmente caras, pero tienen muy buena prestación frente a la presencia de fluidos raros, por eso se lo recomienda en laboratorios o industrias, no tanto en hogares. La unión es por enchufe con O-ring, por lo tanto no requiere de soldadura ni rosca. Para el caso de esta cañería de hierro galvanizado, justamente es de hierro y protegido con un baño galvánico, que al roscar, por ejemplo, se arruina. Y con el tiempo el baño galvanizado se puede llegar a arruinar. La mayor condición o la condición que más diferencia a esta cañería del resto es que tiene una excelente prestación a la solicitación mecánica. Esto es, para caños a la vista, para caños enterrados con tránsito sobre ellos, o que eventualmente pudieran recibir un impacto, tienen muy buena prestación. Pero si están expuestos a la intemperie, pueden llegar a oxidarse y eventualmente corroerse, y también son preponderantemente dispuestos a recibir incrustaciones. La verdad es que están en franco retroceso su utilización, pero como alternativa no hay que descartar. En el caso del polipropileno es un material relativamente económico y de adecuadas prestaciones. Se caracteriza por ser muy fácil de trabajar, se corta con una tijera y se rosca con una terraja de mano. Las roscas se pueden sellar con cáñamo, con teflón o con algún mastic significativo. Tienen muy poca resistencia mecánica, pero si van a ser protegidos son económicos y adecuados. Del polipropileno copolímero random son, Aquasystem es una marca, son de muy buena prestación, adecuadamente buenos para en cuanto a las incrustaciones, muy buenos en cuanto a su estanqueidad,
no son recuperables, o sea, esto no se puede desoldar, si uno se equivoca pierde la pieza. Y mecánicamente no tienen gran resistencia, lo cual nos obliga, si es vista, a engrampar con mucha proximidad o a murarlos en el interior de las divisiones. Hoy por hoy es un sistema que se está utilizando mucho. Como a los demás polímeros los afecta los rayos ultravioleta, lo cual nos obliga a protegerlo de los mismos. En esta imagen estamos viendo una pérdida del caudal por incrustación interior. Esto es característico de las instalaciones en hierro galvanizado, y en el caso de la derecha vemos la perforación de una cañería de plomo por corrosión de la misma, y este mismo efecto lo podemos encontrar también en las cañerías de hierro galvanizado. En esta imagen estamos observando grifería y losa. Como ya dijimos antes, no existe una normalización ni para la acometida ni para la ubicación relativa de los desagües. Por lo tanto, cada uno de los artefactos elegidos dará como resultado la localización precisa del desagüe y la localización precisa de la vinculación con la red de agua fría y agua caliente, y también en el caso de la grifería, en relación con la losa, si es de 1 o de 3 agujeros. Y eso también son decisiones que uno tiene que tomar previamente. Cabe destacar que los desagües de los artefactos primarios, inodoro, es de 110, mientras que el desagüe de los artefactos secundarios, lavatorio, bidet y ducha, es de 40 milímetros. No alcanza con hacer un proyecto correcto y sin errores. La instalación, la materialización, la realización de la instalación requiere de una dirección muy atenta, que comienza efectivamente con la realización del pliego o proyecto, con el listado adecuado y razonable de materiales, y con la contratación de la mano de obra experimentada. La vinculación de todo esto hará que se cumplan los objetivos iniciales, siempre y cuando la dirección de la obra vincule todas estas variables y haga efectivo el objetivo. La tarea de la arquitectura, lo hemos dicho una y mil veces, inicia por el proyecto y termina en la dirección de la obra. Hasta ahora hemos venido hablando de la tarea de proyecto, y ahora, y antes mencionábamos la dirección, y eso se plasma en la documentación gráfica y escrita necesaria. Una de las cuestiones que los profesionales debemos atender es la relación con los organismos de control. Cualquier vivienda mayor de 300 metros o de 2 plantas requerirá de la presentación de planos para ser aprobados por la dependencia correspondiente, en este caso de obras sanitarias. Pero y existe toda una simbología y una convención de colores que es empleada en esos momentos. Pero la documentación de obra es bastante distinta de la documentación de las instituciones. Y en la documentación de obra, si bien utilizaremos los colores convencionales, no utilizamos la simbología tradicional, utilizamos una verdadera representación en función de las escalas que estemos trabajando. Lo que vamos a ver a continuación es para la relación con las instituciones de control. Del mismo modo que en la gráfica anterior decíamos que al trazado de agua fría le corresponde el azul, que al de agua caliente el carmín, que a los desagües cloacales el rojo,
o el siena para los desagües cloacales secundarios, el amarillo para pluviales y gas y el verde para las ventilaciones. También existen una serie de simbologías, que aquí presentamos algunas a modo de ejemplo, que son con las cuales se llenan los planos que dijimos van a las instituciones. No es necesario que las memoricemos a todos, sepamos que existen, ponemos a disposición de ustedes una bibliografía que las incluye y que les va a ser de utilidad. Sepan entonces que esto existe, sepan que hay toda una convención para representar todos y cada uno de los trazados, encuentros de cañerías o artefactos. En el mismo orden de ideas vemos que sí es un plano para presentar en una institución, en donde se ven los trazados en los colores que vimos, la identificación de los distintos sectores, las bajadas o las descargas de las distintas instalaciones y el armado de cada uno de los locales sanitarios. Pero esto, insisto, es para ser presentado en una institución con un fin diferente, no es la documentación que nosotros llevaremos a la obra. A modo de curiosidad, y en otros países vemos instalaciones como estas, pintorescas, que en el interior esconden un tanque de agua de gran capacidad. En nuestro país también hemos tenido curiosidades, tales como esta, que fue realizada en esas obras efímeras, un monumento a la canilla. Decíamos que era necesario considerar desde el comienzo la existencia de un tanque, que a veces tiende a afearnos el techo, no sabemos manejarlo. Bueno, qué sé yo, tal vez una solución sea esta: no imaginar una torre, sino aprovechar una torre existente. Si bien este afiche es de muchos años atrás, muy viejo, cuando existía, inclusive Obras Sanitarias de la Nación ya no existe más, ya en ese entonces invitaba a un uso racional del agua. Ciudadano, si usted derrocha el agua, perdemos posibilidades de tenerla. Creo que hoy más que nunca sigue vigente la búsqueda de la responsabilidad ciudadana y profesional en cuanto a un uso racional de un elemento tan imprescindible como es el agua, y que para la mayoría de nosotros solamente requiere de abrir la canilla y ahí la tenemos a plena disposición. Pero no siempre es así. Si bien decíamos que el 80 o 85% de la ciudad está surtido por red, hay muchísimos barrios periféricos de la ciudad que no disponen de red, disponen de pozos, a veces en mal estado, y hay algunos barrios, como en el sur de la ciudad, que ni siquiera tienen la posibilidad de perforar porque el manto rocoso lo impide, y se ven obligados a llevar agua en bidones o a recibir agua de obras sanitarias a través de un camión aguatero que semanalmente visita y llena los depósitos comunes. Sepamos por lo menos esto y seamos racionales y responsables en el uso del agua. Un uso razonable de agua es parte de nuestra responsabilidad profesional, tanto en el diseño de las instalaciones como en el control del uso posterior. Esto quiere decir que nosotros debemos procurar generar proyectos razonables y ayudar a generar una conciencia que sea responsable con el uso del agua. Esperemos que así lo podamos hacer. Buenas tardes, o buenos días mejor dicho. Muchas gracias.